Hermanos y hermanas, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Ahora nos encontramos ya listos para repasar la lección número 10, una lección tan linda que vamos a repasarla juntos. Estoy seguro que ha sido de bendición para ustedes. El título de la lección: acuérdate, no olvides. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? ¿Qué es aquel asunto que debemos tener presente siempre? En nuestra lección del trimestre, que es la verdad presente, que estamos a punto de terminarla, la verdad presente en Deuteronomio, aprendimos durante todo el trimestre muchas verdades tan importantes, tan relevantes para nuestra experiencia cristiana. Ahora, la lección 10, que es acuérdate, no olvides, nos lleva al texto de Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Acuérdate que causaste ira. Acuérdate que has sido rebelde. Pero ¿de qué más cosas debemos acordarnos? Porque el énfasis en la lección, el énfasis en Deuteronomio, es que debemos recordar, no debemos olvidar, y que al mismo tiempo debemos oír con atención lo que el Señor nos enseña cada día. Por ejemplo, en la sección que estuvimos estudiando, ¿se recuerdan la parte del domingo? Dice, recordar el arco iris, aquel incidente narrado en Génesis 9:8 al 17, donde el mundo es eliminado, destruido por el diluvio, en la cual el mensaje de Noé fue predicado y mucha gente no creyó porque era imposible que hubiera un diluvio, porque las condiciones naturales de la época no había ocurrido nunca un diluvio y no lo creyeron, pero al final de cuentas, según el relato, ocurre el diluvio y el arco iris que se forma en el cielo, que tiene una explicación natural, lógica, por qué se forma el arco iris, ahora lo entendemos, pero que representa un símbolo extraordinario de que a través del arco iris nosotros debemos recordar. Ahora, ¿por qué debo recordar? ¿Y qué debemos recordar? Bueno, en cuestión del arco iris, debemos recordar de que Dios no destruirá la tierra una vez más de la misma manera. De alguna manera el Señor lo promete y entonces el arco iris se convierte en una señal de su promesa y también de sus cuidados. Eso lo vimos sin duda, y así como el arco iris se convierte en una señal, hay muchas cosas que son para nosotros también señal entre Dios y nosotros, para recordar su benevolencia, recordar también sus promesas. ¿Por qué debo recordar? ¿Y qué debo recordar? Estoy seguro que te hiciste esta pregunta en muchos momentos, mientras estabas estudiando la lección de escuela sabática y repasando los capítulos aquí en Deuteronomio. Nos lleva Moisés a pensar en los tiempos pasados, pensar en lo ocurrido en el tiempo pasado. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:32 al 39, nos hace ver que los hechos que ocurrieron de manera tan sorprendente para liberar al pueblo de Dios es una evidencia de su poder, de su amor, una evidencia de su mano fuerte para liberar a su pueblo, que el pueblo no debe olvidarlo, dado que fue de manera tan extraordinaria, debió haber quedado marcado en su propia cultura, en sus recuerdos, y de alguna manera también tendrían que hacer que esos recuerdos permanecieran de generación en generación. Recuerden ustedes, hermanos, que el Señor insiste con mucha frecuencia a que su pueblo debe recordar su amor, debe recordar su poder, debe recordar su liberación. Algunas palabras claves que pone el autor de la lección durante la semana, que lo toma del libro de Deuteronomio, es, por ejemplo, shakak, que significa olvidar. Es clave, son palabras claves que debimos haber repasado y tomarlas en cuenta. La otra palabra clave que tenemos ahí es sacar, que es recordar. La primera es olvidar, no olvides. La otra es sacar, recuerda. Y una más que también se toma en cuenta, que es Shama, que está con mucha frecuencia utilizado en Deuteronomio: Shama Israel, oye Israel, escucha Israel, en ese doble significado de oír
y obedecer, escuchar y obedecer, doble significado. Esas palabras son importantes porque cuando vemos, por ejemplo, el arco iris es una señal que nos debe ayudar a recordar la promesa y a recordar el pacto que el Señor hizo con Noé en aquel tiempo. No destruiré más al mundo de esta manera. Ahora, la historia nos hace recordar hechos sorprendentes, es lo que estamos viendo en este momento. Y Moisés le dice al pueblo que debe recordar sobre todo la liberación que tuvieron ellos o que experimentaron ellos de Egipto y cuando les habló en el Sinaí. Dos momentos extraordinarios que deben quedar marcados para no olvidarlos. La liberación de Egipto y la forma como fueron liberados de manera especial, de manera fuerte, y cuando les habló en el Sinaí y les da las tablas de la ley. Ahora, ¿cuál es el resultado de recordar? ¿Qué se espera que nosotros logremos al recordar? ¿Por qué debo recordar? Vuelve la pregunta a surgir en nuestra mente. ¿Por qué debo recordar? Avanzamos. Tres cosas quiero resaltar entonces. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, se desarrolla confianza en ese Dios grande y maravilloso. Cuando recordamos su poder, cuando recordamos su providencia, cuando tú puedes recordar incluso en tu vida personal la forma como Dios te ha bendecido o te ha protegido en el pasado, te da confianza para vivir el presente e ir afrontando los problemas que van surgiendo y vas tomando confianza también, desarrollando confianza también hacia el futuro. Porque así como el Señor te ha guiado, lo hará siempre. Por otro lado, cuando recordamos justamente estos elementos de confianza en el Señor, se desarrolla en nosotros o debe desarrollarse en nosotros una actitud de obediencia a Dios. Porque Moisés le dice al pueblo, obedece, guarda esos estatutos. Debes guardarlo porque si los guardas o si los recuerdas, si no los olvidas, entonces te va a ir muy bien en la tierra que el Señor Jehová te ha dado. Y surge ahora una pregunta, no una pregunta, perdón, una palabra más. Guárdate. Guárdate para que no te olvides. Ahora, aquí en la porción que estudiamos de guardarte para no olvidar, toma un sentido la palabra guardar como palabra clave también al estudiar Deuteronomio, como esforzarte. Guárdate, esfuérzate. Guárdate, pon empeño. Guárdate, pon atención, porque no debes olvidar, porque no debes pasar por alto, porque debes permanecer recordando las maravillas de Dios en tu vida personal, en el caso nuestro, o en la vida colectiva de la iglesia, y en el caso de Deuteronomio, en la vida colectiva del pueblo, aunque el llamado constante de Dios de guardarte, de esforzarte y de enseñar, que es otra palabra clave, comunicar el conocimiento de todo lo ocurrido a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones no se desvíen. Todo eso, mis hermanos, el Señor lo presenta en singular. Es decir, aunque de manera corporativa, como pueblo, deben guardarse y esforzarse para no olvidar y deben enseñar y conforme más enseñamos, no hay mejor manera de mantener fresco los recuerdos o el conocimiento para que las nuevas generaciones perciban y reciban de nuestra experiencia las maravillas que Dios hizo en nosotros y que las hace ahora y las hará con ellos también, las hace en singular porque es una decisión personal. Tú y yo decidimos caminar con Cristo. Tú y yo decidimos hacer la voluntad del Señor. Tú y yo, de manera personal, aceptamos la invitación del Señor y mi yo, es decir, mi persona individual, más la persona individual de mi esposa, la persona individual de mis hijos, y así toda la colectividad de la iglesia decimos de manera personal guardarnos y enseñar. Esta colectividad se hace fuerte, pero no porque nos escondemos en la obediencia de otros y que otros lo hagan, y nosotros aquí nos escondemos para simular hacer como aquellos que entre 4 o 5 levantan un tronco. Quizás 2 o 3 de ellos hacen toda la fuerza y 1 y 2 nada más simulan estar haciendo fuerza para levantar un tronco pesado.
o algún artículo pesado. Entonces aquí no, el Señor dice el compromiso es individual y de manera individual llega a ser colectiva, porque si todos obedecemos, se vuelve entonces una maravilla al obedecer al Señor y a caminar con Él. Ahora, el guardarnos y el enseñar es para poder evitar una realidad que ocurre en todas las culturas. Es decir, tenemos la tendencia a olvidarnos de las cosas que de alguna manera han sido bendición para nuestras vidas, olvidarnos de dónde surgimos, nos olvidamos quiénes éramos y cuando estamos en una condición próspera, actual, perdemos de vista nuestra condición pasada y a veces no tenemos sensibilidad a quienes sufren, a quienes luchan como nosotros luchamos, porque nos olvidamos. Entonces, el Señor hace el llamado de manera singular a cada uno de nosotros para no olvidar y al pueblo de Dios en aquel tiempo para no olvidar, porque debían estar siempre refrescando en su vida y así transmitiéndole a las nuevas generaciones las bendiciones de Dios para que la unidad y el propósito del pueblo se cumpla y prospere el pueblo de acuerdo al plan del Señor. Ahora, hay una realidad que todas las culturas tienen o tenemos, que olvidamos nuestro origen, las personas olvidamos muchas cosas y perdemos de vista la razón por la cual iniciamos algo. Así ocurre, hay tantas instituciones que se crearon con un propósito especial que debe beneficiar a la sociedad, al pueblo, y con el tiempo perdieron el rumbo y ahora son una carga para la sociedad y no cumplen la función original. Lo mismo ocurre en nosotros. Lo mismo ocurre en nuestra iglesia. Posiblemente hemos construido una parte de la iglesia para que cumpla una función especial, un salón que quizás construimos o un pequeño edificio para servicio a la comunidad y funcionó muy bien y con el tiempo perdió el rumbo y ahora es un simple edificio que se usa para cualquier otra cosa menos para su propósito original. Eso puede ocurrir. Y entonces Dios sabía que eso podía ocurrir, sabía que iba a ocurrir, y entonces le advierte en Deuteronomio 8, comerás y te saciarás. Entonces, Deuteronomio 8, cuando el Señor de alguna manera advierte que van a comer abundantemente, van a saciarse, van a prosperar, la prosperidad y la riqueza a veces da lugar a olvidarnos. ¿De qué nos vamos a olvidar? Bueno, cuando hemos comido bien, cuando somos prósperos, cuando todo parece bien, caemos en arrogancia, tendemos a ser arrogantes, a creer que a final de cuentas no fue Dios el que nos dio lo que tenemos, no fue Dios el que nos ha ayudado a prosperar, no fue Dios el que nos dio la capacidad de enriquecernos, no fue Dios el que nos liberó. Caemos en arrogancia y decimos, fue mi inteligencia, fue mis habilidades, fue mi esfuerzo, fue mi lucha. Es que constantemente estoy preocupado y creando estrategias y por mis habilidades. Entonces caemos en arrogancia. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando caemos en arrogancia, olvidamos nuestro origen. En el caso del pueblo de Dios, olvidan que salieron del pueblo de Egipto. Olvidar que fueron siervos, que fueron esclavos, que sufrieron, que lloraron, que clamaron, que muchos de ellos murieron bajo los trabajos arduos, ¿verdad? Y la intolerancia quizás de los capataces. Y clamaron muchas veces, pero lo olvidaron, generalmente por la arrogancia, y la arrogancia generalmente por la prosperidad, aunque no necesariamente se requiere prosperar para ser arrogantes, podemos ser pobres y bien arrogantes y orgullosos. Número 3, cuando somos arrogantes, porque somos prósperos y olvidamos a nuestro origen, también vamos a rechazar a Dios. Generalmente, cuando olvidamos nuestro origen, rechazamos a Dios. Cuando rechazamos a Dios, lo hacemos porque estamos olvidando que de Él provenimos, que fuimos creados por Él, que no fuimos creados de la misma manera que las demás cosas y seres en el planeta, que el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, dijo el Señor. Eso lo olvidamos y entonces lo rechazamos. Y una parte importante de esta porción bíblica de Deuteronomio 8 nos dice que quienes en arrogancia olvidamos y rechazamos a Dios, sufriremos
las mismas consecuencias de los pueblos impíos de las que vivían en la tierra que el pueblo de Dios debía heredar. Es decir, nos ponemos en la misma condición, en la misma situación, en la misma vulnerabilidad de ser de los pueblos que estaban allí y ser desechados también por Dios porque nos revelamos al carácter de Dios. Y entonces la lección va culminando con otra palabra importante: acuerde de que fuiste siervo. Hace énfasis en el hecho de que fuiste siervo, que tu pasado fue difícil, que tu pasado fue muy triste, que tu pasado fue humillante. Acuérdate de eso y acuérdate quién te sacó de esa condición y con qué propósito te sacó de esa condición. Si queremos aplicar eso a nuestra vida, en la lección encontramos dos textos del Nuevo Testamento que nos ayudan a aplicar el conocimiento de Deuteronomio o las lecciones de Deuteronomio a nuestra vida en el contexto también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio encontramos: Jehová te sacó de Egipto. Y eso se repite en esos textos, 5:15, 6:12, 15:15, y en otros textos más que encontramos aquí en la lección y en Deuteronomio, que es el 16:3 y 12 y 24:18 al 22. Jehová te sacó de Egipto y lo hizo con mano fuerte. Esa es la razón principal por la cual el Señor quiere que el pueblo no olvide, para mantenerse en la actitud de gratitud y buena relación para con Él. Y esto tiene que ver con liberación. Fuiste liberado. Y una fiesta especial del Éxodo 12, la Pascua, era la que tenían que practicar cada año en conmemoración, en recuerdo, para afianzar entre todos y agradecerle a Dios por la liberación de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos pretendiendo comentarles, en 1 Corintios 5:7, el apóstol Pablo aplica la Pascua del Antiguo Testamento por la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto a nosotros como con nuestra Pascua. Y nuestra Pascua es Cristo. El Cordero del Antiguo Testamento fue un cordero elegido de manera especial que debía morir y cuya sangre se pintaría en los dinteles de las puertas, se pondría allí para protección del ángel que vendría a reprender y a castigar a los egipcios. Entonces, dice Pablo, nuestra Pascua es Cristo. Esa Pascua ya fue sacrificada. Su sangre, de alguna manera, simbólicamente, en nuestro presente, pinta los dinteles de nuestra vida y somos protegidos por el Señor. Y esa Pascua es algo que debemos recordar siempre, es ese Cristo maravilloso, debemos recordarlo siempre. Y cada sábado de adoración es un sábado de oportunidad para recordar que fuimos liberados, fuimos creados, fuimos rescatados por el Señor, fuimos liberados por Cristo Jesús y por la sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario, es decir, su sacrificio, Él como Cordero Pascual. Por otro lado, Efesios 2:8-13, de manera resumida, leo: acordaos, dice el apóstol Pablo a quienes eran, a los gentiles de aquel tiempo, de que en otro tiempo vosotros erais llamados incircuncisión. Y si eras incircuncisión, no merecías, no formabas parte, no heredabas la promesa. ¿Ok? Estabais sin Cristo, dice, ajenos al pacto, pero ahora en Cristo, porque has creído en Cristo y le recibes, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué relevante e importante es que hoy usted y yo comprendamos que, al igual que en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos un Cordero Pascual y una oportunidad de recordar siempre ese hecho del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De manera especial, por ejemplo, toda vez que como iglesia nos reunimos para comer del pan y beber del vino sin fermentar y del pan sin levadura, en ese culto especial de consagración que le llamamos la Cena del Señor o la Cena de Comunión o la Comunión, ¿verdad? Recordamos esa Pascua de liberación que el Señor Jesús hizo
por nosotros en la cruz de Calvario. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento debía acordarse siempre y debía enseñar siempre a sus hijos. Nosotros no podemos hacer diferente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el sacrificio hecho por Cristo Jesús. Debemos ayudarlos a contemplar a Cristo día a día y reflexionar de Cristo día a día. El desierto de las gentes, página 67, dice: sería bueno que cada día dedicáramos 1 hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Dice aún más, y leo aquí directamente de la lección: deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él sería más constante, se revivificaría nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos en su espíritu. Dios nos bendiga enormemente, hermanos, al pasar un sábado lleno de comunión con el Señor, lleno de alabanza, de adoración, lleno de lectura de la palabra de Dios y de muchas oportunidades de compartir con otros la bendita esperanza. Dios sea contigo, hermano y hermana, que mientras estudiamos la lección y convivimos este bello sábado, nos gocemos, crezcamos en la fe e iniciemos una nueva semana al término del sábado para estudiar la nueva lección que tendremos, que es Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento, la lección número 11, y aprendamos las lecciones que desde el Antiguo Testamento son muy oportunas para nosotros. Termino diciendo: recuerda, no olvides, oye para obedecer. Ten cuidado, guárdate, es decir, pon énfasis e interés a seguir las indicaciones del Señor y recordar sus proezas en tu vida. Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta ocasión, y nos vemos muy pronto, el próximo viernes, para estudiar y repasar la nueva lección de escuela sabática. El Señor te guarde y te bendiga.